Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en España, buenos días en Chile, porque también veo que hay gente como los compañeros de PC Espiral que se han unido. Acabamos de invitar a Daniela a que se una a la conversación y en cuanto acceda a la sala, estas salas virtuales que se crean y que es una manera de comunicarnos cuando media el océano de por medio. Y en cuanto ella acceda, pues comenzaremos esta conversación que hemos englobado dentro de una serie de charlas que llamamos Tinto de Verano. Tinto de Verano, bueno, la idea es crear una serie de conversaciones. Uy, nos pone aquí que no puede unirse Daniela, no sabemos por qué. A ver si podemos averiguar por qué. A ver. A ver. Bueno, deberíamos estar acostumbrados ya a estas cosas del directo, pero la verdad es que nunca deja de ser la primera vez. A ver ahora. Vamos a ver. Esta invitada. Igual, Daniela, nos tienes que pedir tu entrar, porque yo te he mandado la invitación, pero vamos, no sé por qué me ponías que no podía, que no podías acceder. Eh, Tal vez eso, y aquí se ha unido. Vale, perfecto. Ahora sí. Hola Daniela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Estábamos aquí presentando la actividad y dando la bienvenida a todos los amigues que hemos visto que tanto en España como en Chile, y no me sorprendería también que en otros países también se están uniendo a la conversación. Y nada, lo primero agradecerte tu presencia en esta nueva actividad que hemos bautizado Tinto de Verano, como Tinto de Verano, que es una serie de conversaciones, bueno, informales, porque aquí ya estamos en verano y es una serie de charlas entre amigues que vamos a tener en las próximas semanas con autoras o con colaboradores de las afueras. Y la idea, bueno, es que hablemos a partir de las publicaciones o de los libros que vamos trabajando, pues que hablemos de otros temas también o de lo que vaya surgiendo. Bueno, lo primero que te tenía que decir, Mari, Daniela. eh, Vale. Daniela, si os parece, es que, bueno, muchos y muchas de vosotras ya la conocéis, la habéis leído. Pero para aquellos y aquellas que no lo hayáis hecho todavía, os presento a Daniela, que es escritora, profesora de filosofía. Ha publicado libros de poesía como Río Herido, Guerra Florida, algunos más. Es una mujer que tiene, bueno, es muy pluridisciplinar, como podremos luego comprobar, porque está embarcada en múltiples proyectos, pero el que nos convoca aquí sería Piñen, que es un libro que publicó en Chile en 2019 de la mano de los compañeros y compañeras de Pez Espiral y que se hizo acreedora del premio en la categoría de cuento al mejor libro del año que otorga el Ministerio de Cultura de Chile. Recientemente ha sido publicado por Editorial Las Afueras en España y esperamos poder acompañar el libro también a otros territorios como Argentina, México, etcétera. Y nada, y buscarle a Daniela y a Piñen los lectores y lectoras que merece, que son muchos. Bueno, Piñen es un libro, aunque ahora os lo contará mucho mejor Daniela que yo. Es un libro sobre la mapuchada en el extrarradio de las ciudades chilenas. Es un libro de identidad, de resistencia, de existencia también, como lo ha definido ella. Y nada, pues ahora, pero creo que como decía, os lo va a explicar mucho mejor la autora, que es a quien seguramente queráis oír y no a sus editores. Eh,
Bueno, Daniela, bienvenida. ¿Nos puedes explicar, nos puedes contar Piñen, de dónde viene Piñen? Sí, por supuesto. Bueno, primero que todo voy a también a saludar a quienes se vienen integrando y Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, hola a todas, a todos. Agradecer también a Francisco por esta conversación. Piñén es un libro de relatos en torno a esta palabra también, ¿no? Que quizás no conocen muy bien, pero es una palabra que viene desde el Mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche. Esta palabra significa algo así como la mugre que queda aferrada en la piel, ¿no? Eh, es una palabra que también se hizo muy famosa en el uso coloquial de la lengua chilena. Eh, Durante mucho tiempo, sobre todo para marcar de cierta forma una seña de clase a los más empobrecidos, ¿no? Digamos que también ahí hay una seña de clase. Por mucho tiempo acá se ha denominado, por ejemplo, a las personas que vienen de clases populares, los rotos y los piñientos. Son palabras despectivas para llamar a un otro. Y muy pocos también en Chile saben que es una palabra que proviene del Mapuzungún. Hay varias palabras en la lengua chilena coloquial que se utilizan desde el Mapuzungún. Y a mí me interesaba, al principio, obviamente este libro no se iba a llamar así, pero surgió porque de forma reiterativa en los tres relatos estaba ahí la palabra y como que el libro mismo dijo cómo se llamaba cuando ya estaba escrito, ¿no? Como que yo le tenía un nombre, un título más bien como, eh, no sé, algo, le había puesto como una seña chiquitita, tampoco sin tomar una decisión, y el propio libro habló por sí mismo. Eso es Piñén como el título, digamos. Tengo mis dudas cuando cuando hablo del libro, porque en ocasiones digo Piñen y en otras digo Piñén. Eh, entonces no estoy seguro de estar haciéndolo, ni tanto yo como Magda, mi compañera en las afueras, estamos seguros porque es verdad que yo lo leo como está escrito en el título, pero sin embargo, en las crónicas de Pedro Lemebel, porque nosotros también hemos editado tenemos la suerte de ser los editores de Lemebel en España, lo vemos reflejado como Piñén, con acento en la E. ¿Entendemos que da igual o que es Piñén o...? Sí, es Piñén. Lo que pasa es que las palabras en Mapuzungún que aparecen en los relatos, yo traté de respetar cómo se escribe en Mapuzungún, y es que no se le ponen las tildes de los acentos. Entonces, claro, por eso no se ve bien, pero sí, la E lleva un acento, digamos, allí, pero claro, fue más que nada por un respeto de eso. Ahora, quienes escriben desde el castellano y no mixturan muchas otras palabras, o más bien eligen hablar en la lengua más coloquial chilena, sí le ponen el tilde. Claro, sí, además es interesante esto porque nos planteó dudas, por retomar un tema que está presente en nuestra correspondencia, que siempre es como muy cercana y cariñosa a pesar de de la distancia, eh, que nos planteamos este momento, en un momento de la edición del libro, incluir un apartado con una especie, un glosario o una traducción de términos y al final lo desechamos, la idea, ¿no? Para que las dos lenguas estuvieran en un plano de igualdad y creo que, bueno, hoy en día es más fácil acceder a ese tipo de información. Pero sí, nuestra idea era mantener esas dos lenguas en plano de igualdad. Por una, además, era una propuesta que nos hacías tú, Daniela, que nosotros también teníamos dudas, tú también, pero nos pareció, y a mí me parece que hemos hecho lo correcto también. Y refuerza un poco la vocación de las afueras de huir del hispanocentrismo que tradicionalmente ha imperado en las relaciones en el sector editorial y entre autores y editores. O sea que nos parece que esa música que se genera de las palabras enriquece muchísimo el texto. Quería retomar otra vez la figura del Lemebel porque nos ayuda un poco veo muchos paralelismos y muchas cosas que os diferencian, claro, pero leyendo sobre los espacios, esta mapuchada en la periferia, que habla desde una periferia social y urbana en las afueras de Santiago, recordaba el Zanjón de la Aguada de Pedro,
que supongo que tiene bastantes similitudes con San Bernardo, ¿no? También. No sé si... y aparte también hay un personaje que es un homenaje al Lemebel en el primer relato, que también nos emocionó mucho al leerlo. ¿Nos podrías hablar sobre esos espacios que están dibujados, narrados en tu libro, en Piñen? Sí, bueno, el Sanjón de la Guada es un espacio significativo en la geografía como de la región metropolitana, específicamente en Santiago, porque de alguna forma marcó geográficamente y culturalmente un lugar de tránsito. Durante la mayor parte del siglo XX y tras el empobrecimiento de varios espacios socioculturales en Chile, ese lugar fue habitado por personas que migraban desde los campos a las ciudades. Entonces, toda esa conformación de una población en el Sanjón de la Guada fueron conformadas, digamos, por estas personas que migraban, ¿no? Por diferentes razones, pero sobre todo por el empobrecimiento de los campos, la reducción de los terrenos, etc. Y ahí hubo una mixtura muy importante porque no solamente eran campesinos quienes migraron, sino también indígenas, y en este caso muchas personas pertenecientes al pueblo mapuche. Entonces, el Sanjón de la Guada fue un espacio donde culturalmente convivieron personas que venían de los campos y personas que venían de comunidades mapuches. Y mi familia, cuando migró recién a Santiago, le tocó habitar el Sanjón de la Guada y después estas se transformaron en campamentos que fueron llamados también como la población Callampa. Se les llamaba así porque brotaban desde todos lados. El Sanjón de la Guada es una especie de ribera. Entonces, todas estas casitas hechas con materiales muy ligeros, con cartones, con plásticos, con diferentes materiales de sobrevivencia, en el fondo fueron construidos como casas. Y de alguna manera ahí hubo varios levantamientos políticos importantes también para pensar los años 60 y 70 más revolucionarios de América Latina, ¿no? Justamente fueron tomas de terreno que se realizaron allí, también grandes espacios para las ollas comunes, para compartir los alimentos, etc. Entonces hubo una convivencia, a pesar de las precariedades, como muy colectiva, y desde allí, luego en dictadura, estos lugares fueron desplazados a otras periferias. Entonces, justamente es por eso que muchos y muchas mapuches hemos nacido en las periferias de Santiago, en diferentes comunas. Hay que pensar que el 60% de la población mapuche del país vive en la región metropolitana, en Santiago, y generalmente son 3 o 4 comunas las que tienen mayor población. Entonces no es menor que justamente esta infancia de San Juan de la Guada, estos espacios así, lo han habitado muchas personas populares que también pertenecen a las periferias, y mucha de nuestra historia, de nuestra memoria social está enmarcada en el San Juan de la Guada. Eh, yo creo que, bueno, tanto la familia del MBL como mi familia fueron partícipes en el fondo de esos espacios geográficos de tomas de terreno, de campamentos, que luego fueron desplazadas en dictadura. Se habla acá de la doble migración, ¿no? Porque en el fondo tuvieron que migrar y luego volver a migrar, pero forzadamente, ¿no? En ambas ocasiones. Sí, sí, además ese trabajo con el espacio es muy interesante en tu narrativa, ¿no? Cómo ese espacio se abre a experiencias múltiples, ¿no? Como la de los hijos y las hijas de la diáspora. No sé qué espacio tenían, ahora hablando en términos de representación, había tenido el pueblo mapuche tradicionalmente en la literatura, en el cine, en los medios de comunicación, porque me parece que es la apuesta fuerte de Piña en esa visibilización de una realidad que hasta entonces, o darle, ¿no? Presentárnoslos, ponerlos, meterlos en nuestra casa y presentarnos una realidad y devolverles una dignidad que por muchas cuestiones les había sido arrebatada. Sí, a mí ese era como el fuerte de querer escribir estos relatos. Eh, de alguna manera como retomar la posibilidad de autorrepresentarnos, ¿no? Y también del espacio geográfico, porque hay literatura mapuche súper importante también, como es muy diversa la literatura mapuche, se escribe en mapudungún, mixturado con castellano, a veces solo en castellano, etcétera. Y también de diversos temas y géneros propios que son parte de la literatura mapuche, sobre todo desde la oralidad. Entonces, de alguna manera, lo que a mí me interesaba retratar en narrativa
era algo que para mí no había sido narrado antes y que tenía que ver justamente con los mapuches que están habitando las periferias de las grandes ciudades, ¿no? Porque en literatura, sobre todo en poesía, que es muy rica, eso sí estaba, ya estaba, no sé, como en La vida de Ñíñigo, por ejemplo, que es un poeta importante para pensar el mundo guarriache, que es el mundo de la población mapuche que vive en las ciudades, pero así también yo quería desarrollar algo más, que era justamente este espacio muy reducidos de las viviendas sociales en Chile, que son habitadas por personas que finalmente muchas de ellas tienen una memoria de haber habitado comunidades, ¿no? Y comunidades hablo de espacios grandes territoriales donde conviven más familias indígenas, más familias mapuches. Y de un momento a otro, claro, toda su vida se ve transformada también en la arquitectura de sus espacios. Hay un paisaje que se reduce, hay una forma también para relatar eso, y yo quería que eso quedara plasmado, como que esos espacios muy reducidos en los que nos tocó nacer y crecer, que fueron escritos, y que las vecinas, los vecinos de esos lugares tuvieran la posibilidad de ser dignamente representados en esos espacios, ¿no? Porque bueno, también dentro de las maneras en que la imagen aparece de las poblaciones indígenas o de las poblaciones populares, muchas veces también son fetichizadas, caricaturizadas, ¿no? Folclorizadas a partir de pequeños elementos, y no es menor que en los medios de comunicación hegemónicos también aparezcamos así. Uno puede hacer un relato de continuum colonial, digamos, con las imágenes, ¿no? Y creo que esa es la importancia de que personas como que pertenezcamos a los diferentes pueblos originarios o pueblos indígenas podamos autorrepresentarnos a través de distintos tipos de creación. Y por eso es tan importante que hoy en día, por ejemplo, Claudia Guayquimilla esté haciendo cine, que Lamien Roberto Cayuqueo está haciendo teatro, que Seba Calfuqueo está haciendo arte de performance junto a Paula Besa Pailamilla, Paula Coñapán. Creo que hay generaciones muy potentes de personas mapuche que están activando distintos lugares para poder tener un discurso que sea propio de nuestro pueblo, con una mirada común de esta memoria colectiva, y que podamos mostrar también la heterogeneidad del propio pueblo mapuche, ¿no? Porque muchas veces no son solamente caricaturas para hablar peyorativamente de nosotros, sino que incluso las que se quieren hablar de forma positiva también tienden a fetichizarnos, pensando que somos todos un pueblo homogéneo, cuando somos muy diversos y diversos. Sí, de hecho, esa diversidad a la que aludes también me hace pensar en la diferencia, ¿no? Que hay la comunidad recientemente, ¿no? Como el cambio que ha habido desde, bueno, es un cambio que viene desde la base, pero como el nuevo gobierno chileno parece estar caminando en, en ese camino de aceptar una cierta plurinacionalidad y una identidad múltiple del pueblo chileno. Y es complicado, o sea, ahí entra un concepto que aludías, antes aludías a guarriache, pero hay un término que me interesa mucho que es champurria. Champurria, ¿no? Es la palabra mestiza, y tiene que ver con esa identidad, porque yo también te lo digo como editor, yo siempre presentamos tu libro como el de una autora mapuche chilena. Y esa condición híbrida, o sea, me parece que es muy interesante champurria, por decirlo, esa identidad que está no solo en la propia identidad de cada uno de nosotros y en la tuya, sino también en tu narrativa, que es un lenguaje muy poético también, ¿no? Esa hibridez de géneros que en las afueras también nos gusta. De hecho, las afueras es esa vocación. Tenemos también esa vocación de explorar el espacio que está entre el centro y el campo, ¿no? Las afueras es lo que no es ni una cosa ni otra, ¿no? Entonces nos gustan mucho los géneros que son difíciles de catalogar, ¿no? Como las propias identidades, ¿no? O sea, me parece que leyendo Piñen se nota esa tensión que hay entre el centro y la periferia, entre la identidad chilena y la mapuche. Hay también una tensión entre una cierta nostalgia y un anhelo de un futuro mejor, ¿no? También, que es bastante... Y el de la poesía y la violencia también. Hay un montón de dicotomías que funcionan en ese plano. Volviendo al tema de la representatividad, la autorrepresentatividad y autorrepresentación que estáis llevando a cabo,
quería que tú nos hablases de la situación como está en Chile, también viendo, pues, por ejemplo, que hasta hace poco la presidenta de la Comisión Constituyente ocupaba un cargo importante, o sea, bueno, era presidenta de la comisión, que tú misma, por ejemplo, acabas de ingresar en el Consejo Nacional de Televisión, me parece, también puede ser. Pues Ujú. bueno, muchas felicidades también. Pero ¿cómo es verdad que van ocupando esos espacios o propio eh, Sebastián, también que mencionabas, que es el autor de la cubierta de nuestra edición de Piñen? ¿Crees que está cambiando ese proceso no solo que de lo que mencionabas, que sí que hay un grupo de autores y de autoras que estáis trabajando ese autor, sino que hay una percepción diferente por parte de la sociedad? Yo creo que hay una transformación importante, significativa, en tanto estamos ocupando espacios que durante los últimos 50 años no estaban siendo utilizados, ¿no? Por personas pertenecientes a pueblos indígenas o por personas pertenecientes a clases populares. Eso sí ha ido transformándose como sociedad. No es menor que, por ejemplo, las posibilidades que tengo hoy día no las pudieron tener jamás mis antepasados, ¿no? Y eso también es un poco extensivo a otros Lamien, a otros hermanos y hermanas. Por ejemplo, el caso de Elisa Loncón es muy significativo en ese sentido, porque es una Lamien a la cual admiramos mucho, que ha tenido un trabajo importantísimo en cuanto a la resignificación también de nuestra lengua, a la revitalización del mapudungún en espacios tanto académicos como más en talleres o en espacios comunitarios. Es una persona que ha estado luchando, digamos, en todos los frentes por la recuperación del mapudungún, por la revitalización de la lengua, y el rescate también de una tradición oral, ¿no? Muchos de sus libros también hablan de eso. Y verla en ese lugar que para nosotros y nosotras es tan importante, también es un cambio de cierta mirada, como una mirada que siempre estuvo desenfocada hacia nuestro lugar, hoy en día puede permitirse como volver a obturar y abrir y permitir que estas corporalidades y subjetividades también entren a esos espacios de la política y puedan también disputar el espacio de representación. Ahora, eso está sucediendo a la par, creo, que muchas personas también están a favor de ello y lamentablemente también va generando oleadas de racismo como no habíamos visto hace mucho tiempo. Entonces, creo que sí soy esperanzadora con respecto a que hay cambios sociales y transformaciones que sí se están llevando a cabo, pero también no puedo dejar de ver el otro lado, ¿no? Porque hay unos discursos de odio que quizás estuvieron velados y hoy se sienten con el derecho de que salgan a la superficie y de que puedan manifestarse agrediendo a personas que pertenecen a los pueblos indígenas. Y la Lamien Elisa Loncón no ha sido menor de la forma en que se le ha retratado en esos espacios o de la forma en que ha sido también, ha recibido estos comentarios racistas, discursos de odio en diferentes lugares. Me encantaría pensar que a medida que también se va transformando socialmente las instituciones, los espacios públicos, también las maneras de pensar o las formas de vivir también fuesen transformadas, ¿no? Creo que en eso nos falta mucho camino y mucho trabajo, y que ese trabajo creo que se puede dar también en la manera en que entendamos y podamos aceptar en sí mismo la convivencia plural de los lugares, ¿no? Este país nunca ha sido habitado solamente por un criollaje chileno, eso también es falaz con respecto a la historia compleja de estos territorios. El pueblo mapuche siempre ha habitado este lugar y ha convivido durante muchos años antes que llegara también la colonización con otros pueblos indígenas. Eso ya estaba sucediendo. Entonces, hoy en día tampoco es solamente el pueblo mapuche y el pueblo chileno, ¿no? Hay una mixtura mucho más amplia, hay diferentes personas de otros países que han migrado, está la población afrodescendiente que también es importante, hay varios otros pueblos indígenas que conviven en estos territorios, y yo creo que hasta que no podamos como de alguna manera impregnarnos de esa existencia que ya existe y combatir el racismo interno que tienen muchas personas por acá, va a ser difícil que quedemos totalmente satisfechos por ese tipo de representación. Ahora, yo pensaba cuando salió la Lamien Elisa Loncón y vimos un discurso precioso que dio cuando asumió la presidencia de la convención, que decía, imagina haber sido una niña
mapuche mirando esto hace 10 años atrás, 20 años atrás. Hubiese sido maravilloso también para nosotras, ¿no? Pero hoy en día hay niños mapuches que sí lo están viendo, y que sí están viendo que estamos en diferentes espacios. Y también, por ejemplo, pienso mucho en personas pertenecientes al mundo mapuche que son de las disidencias sexuales y también se ven representados en otras maneras también, en el arte, como decía hace un ratito, en la literatura, etcétera, y que ven que también hay formas diversas de poder ser mapuche, ¿no? Y eso creo que es una transformación importante política, cultural, que no se puede menoscabar. Creo que es una ganada, y esas ganadas a veces hay que reconocerlas. Estupendo, Daniela. Estupendo y emocionante a la vez también. Y visto desde la distancia. Eh, es verdad que todo movimiento emancipatorio genera una reacción, ¿no? Como es la que has descrito, ¿no? Y que está recogida, es verdad que se ha exacerbado en los últimos años con esa mayor representatividad del pueblo mapuche, se ha exacerbado la violencia contra el colectivo y que tu libro es de 2019, pero ahí ya está presente no solo la violencia personal, digamos, una violencia individual de personas racistas, sino también una violencia institucional que está muy marcada y que es incluso más poderosa, ¿no?, que la de los propios individuos. Y luego también una violencia patriarcal, que también es un tema que está reflejado en los relatos de Piñen, ¿no? Esa no es solo unos relatos protagonizados y dedicados a la mapuchada, como tú decías, sino también por esas niñas, niñes y adolescentes mapuches que están en Extra Radio. ¿Puedes hablar también de este tema? Sí, de alguna manera yo quería como, quizás tampoco tan consciente de decir esto va a estar presente allí, ¿no? Pero es hay una noción de ese relato que está encarnado en nuestra sociedad, y me gustaba como pensar en cómo podía transformarse. Hubo mucho tiempo que, mientras estuve en la universidad, que trabajé también eh, en la oficina, digamos, de sexualidades y géneros y disidencias dentro de la universidad, y fuimos de alguna forma retomando todo lo que ha pasado con las oleadas feministas acá en Chile. Para nosotras y nosotras era importante en ese momento poder construir, aunque sea un protocolo contra el acoso, porque eran temas muy importantes dentro de los espacios universitarios, especialmente porque había una operación de poder, por supuesto, desde profesores o desde la institución, que estaban de alguna manera ocultando lo que sucedía como hacia nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Eh, y de alguna manera toda esa violencia de género, esa violencia contra las disidencias que estaba sucediendo en los espacios institucionales, también se ven reflejados obviamente en toda una sociedad. Nosotras y nosotros hemos crecido en el fondo con este tipo de violencias que se han visto enmarcadas en diferentes clases sociales, y por supuesto en las clases populares no deja de estar. Y de alguna manera, a partir de oír muchos testimonios de violencia patriarcal, durante toda nuestra vida, porque hemos ido recopilando estos testimonios lamentables, de alguna manera mientras encarnamos una existencia sociabilizadas como mujeres o como disidencias, esto ha estado muy presente, y así se fue construyendo uno de los segundos relatos, ¿no?, que es el porno miseria, justamente a partir como de una especie de recopilación de aquellos relatos, obviamente ficcionados, otras cosas están muy transformadas, pero es como una niña también va observando este tipo de violencias a lo largo de la vida, ¿no? Y de alguna manera como eso también va marcando una forma de ser, un modo de moverse en las calles, un modo de moverse en los espacios públicos, y un modo de adquirir también una mirada frente a otras mujeres. Eh, Creo que de alguna manera eso es lo que quería retratar allí. Al principio, como digo, no fui tan consciente, es algo que tenía como más bien una recopilación interna de un trabajo como desde asumirse en espacios de colectivos feministas, de ayudar en esos lugares, y después de haberlo asumido políticamente. Entonces estas cosas también sabemos que tienen intersecciones e implicaciones varias, ¿no? No solamente a través de la opresión patriarcal, sino que colonial también, y de alguna manera también de clase. Estas cuestiones van tejidas en los diferentes escenarios, y me gusta.
Me gustaba que apareciera como un prisma de, al menos de un mismo lugar. Antes, al principio arrancábamos presentándote como una autora muy, muy talentosa y con diferentes intereses que la gente que esté siguiéndonos ya empieza a intuir. Entre ellos hay uno que no conocemos mucho desde aquí, que es tu faceta como productora o que realmente me gustaría que nos hablases del proyecto Archipiélago, qué es y también, porque ya te hemos presentado como poeta, escritora, profesora de filosofía, pero quería que nos hablases también de esta faceta tuya y el proyecto. Sí, bueno, Archipiélago se enmarca dentro de un proyecto audiovisual. Tengo mucha fascinación por el mundo audiovisual también, como yo creo que del mundo de la razón sensible, diría, ¿no? Como de los múltiples espacios de percepción y de conocimiento de ello. Y por eso me gusta explorar como una escritura que vaya más allá de los libros también, una escritura que esté encarnada en el cuerpo, en los paisajes, en los espacios. Y de alguna manera Archipiélago es una invitación que convocamos con unas amigas que hemos trabajado ya algunos proyectos audiovisuales, porque también he ido experimentando video art o video de performance en otras oportunidades y ellas también me han contribuido colectivamente con esos trabajos. Entonces, se unen en Archipiélago como dos intereses, uno, en el fondo como crear un relato audiovisual, por un lado, y por otro, justamente una indagación sobre la literatura mapuche, que es uno de los temas que me interesan. Me declaro una difusora de la literatura mapuche, en el sentido en que me interesa que sigan existiendo más escritores y escritoras pertenecientes al pueblo mapuche, y que conozcan también una tradición que viene creándose hace muchos años, pero también cómo han ebullido desde diferentes lugares una creación contemporánea interesante también para rastrear y aprender. Entonces, el proyecto se enmarca en unas cápsulas, son cápsulas de entrevistas a diferentes escritoras del pueblo mapuche que admiramos mucho y que en el fondo también han cimentado un lugar para que hoy día personas como yo puedan escribir también, ¿no? En ese sentido, siempre es bueno recordar que no somos vanguardia de nada y que en el fondo somos herederas y herederos de personas muy creativas y muy valientes que experimentaron cosas antes que nosotros y que vivieron quizás momentos mucho más duros con su realidad social y que de alguna manera estuvieron allí firmes creando también y pudieron mantenernos posibilidades dignas para que hoy día podamos mantenernos en esa creatividad y exploración. Y de alguna manera ese proyecto que esperamos terminar este año, ojalá, ya al menos terminamos los procesos de grabación, de entrevistas, pero falta todo el proceso de postproducción que es mucho más largo, se puedan marcar. Voy a nombrar a las personas que están ahí, por supuesto, que es Rocío Chávez, que es una excelente amiga, pero también con quien he trabajado audiovisualmente, es realizadora audiovisual. Está Lorna Remel también, que es una fotógrafa que ha trabajado durante años en el registro de performance. Creo que es una de las personas más fieles en torno al proyecto fotográfico de arte chileno, especialmente de fotografía de performance. Y está también Constanza, quien es nuestra sonidista estrella, que hasta que no conocía a Constanza yo no tenía idea que habían tan pocas sonidistas en este país. Así que eso también me parecía súper importante. Pues me parece muy bien que nosotros nos sumamos también desde las afueras a amplificar tu voz como altavoz de la comunidad mapuche. Eso ya sabes que en las afueras te cedemos este espacio también para que nos compartas esos nombres que muchas veces no aparecen simplemente como notas al pie. De hecho, me parece muy interesante esto que comentas, que tú tienes estas posibilidades de dedicarte a la escritura porque tus padres, aun en un plano familiar y social, lo posibilitaron, pero también desde un plano literario hubo otras autoras antes que tú que estuvieron tejiendo y trabajando para posibilitarlo. Esto nosotros me parece, es una tarea también que estamos asumiendo en las afueras y es intentar huir de este discurso que toma voces como la tuya
como voces aisladas, excepcionales, islas aisladas, que no, y cuando en el fondo forman parte de un gran archipiélago desde nuestro punto de vista y están todas interconectadas. Nuestra idea desde las afueras es reunir unir estas líneas, restituir estas líneas de continuidad entre autoras anteriores, porque ahora mismo se habla mucho del boom latinoamericano de escritoras, cuando realmente escritoras latinoamericanas de valía siempre han existido. Ha cambiado varios puntos, acá la visibilidad que tienen, también el respaldo que tienen de parte de las propias lectoras, que son las que han empujado a los editores, nos han empujado a mirar esa realidad que muchas veces quedaba en los márgenes. Y por eso nos parece interesante que tú reivindiques autores y autoras también de la comunidad mapuche, igual que otras autoras, que es algo que nos está llamando poderosamente la atención. Es como Mercedes Halfon, por ejemplo, una poeta argentina que editamos, reivindica la obra de Juana Viñosi, como Jane Lazar, la autora del Nudo Materno, reivindicó la figura de Tilly Olsen, como Olivia Terova también está reivindicando figuras como Elena Garro, Josefina Vicens, otras autoras, y cómo vamos tejiendo, sobre todo nosotros, un editor, lo único que tiene que hacer es estar atento, ¿no? Es decir, que es un trabajo que estáis haciendo vosotras desde la base y nosotros os acompañamos os acompañamos a iniciar esa conversación con los otros. También quería que nos hablases de otro proyecto que ya nos toca más de cerca, que tendrá lugar en noviembre, porque tenemos la enorme suerte de que si todo va bien, Daniela nos visitará a finales de noviembre y bueno, tiene una actividad en el Museo Etnológico de Barcelona. No sé si también quieres hablar de esta actuación y así aprovechamos también para anunciar tu próxima visita, que también acompañaremos de alguna presentación, esta vez sí, fuera de estos cuadraditos, de estas pantallas, y podremos reunirnos y por fin y conocernos en persona, que es algo también de hecho es la primera vez que nos vemos, Daniela y las afueras, es la primera vez que nos vemos y esperamos poder darnos un abrazo dentro de poco. Perdona, pues hablando el proyecto con Entre Palabras. Sí, bueno, fuera de las cartas sí, es primera vez que nos podemos ver. Sí, bueno, es un proyecto muy bonito. Justo me pasó que hace un par de años, ya entre la revuelta chilena y la pandemia, como que se me mezclan los años. Así que, bueno, pero creo que previo a la revuelta estuve en Barcelona, estuve difundiendo poesía, haciendo unos talleres también. Entonces conocí a Les Chiques en Palabras, que es un proyecto muy hermoso porque han contribuido también a una literatura heterogénea que llega desde los diferentes procesos de migración a Barcelona, ¿no? Entonces han recogido, han hecho talleres literarios, tenían un podcast. Hay gente muy maravillosa, Diego y María, y me han invitado justamente este año, les toca intervenir el Museo Etnológico de Barcelona y de alguna manera me invitaron y convocaron a ese proyecto. Obviamente les dije que sí, porque me entusiasma mucho también pensar y trastocar un poco la idea justamente del museo, ¿no? Las posibilidades que tenemos allí, sobre todo un museo que tiene piezas de diferentes lugares de Latinoamérica, de Apiayala y de otros lugares también. Pensar en cómo podemos activar de alguna manera también acciones como anticoloniales en un espacio así, como que, o al menos hacer pensar, ¿no? Como expandir un poco los procesos de reflexión sobre la colonialidad, sobre las piezas de museo, sobre dónde debiesen estar, porque no sé, un montón de las preguntas que se abren con eso, ¿no? Y creo que, claro, de alguna manera ese proyecto voy a estar trabajando en el guión de la intervención que se va a hacer en el museo, ya estamos trabajando en ello, así que a fines de noviembre, eso será el 26 de noviembre, sábado 26 de noviembre es la acción en el Museo Etnológico, bueno, no les voy a adelantar nada para no, solamente podré decir eso, estamos trabajando para eso. Será fantástico y estaremos encantadas de acompañarte y de hacer actividades alrededor y aprovechar tu visita. Nuestra idea con esta actividad de Tinto de Verano es no hacer una presentación al uso tampoco y tampoco queremos extendernos en demasía.
Entonces, simplemente queríamos darte las gracias por este rato que hemos podido compartir juntos y agradecerte, ¿no? Que esta realidad hoy comentaba, me parece que estaba entre los asistentes un escritor que se llama Salva Alemany, decía que era una realidad, tras haber leído Piñen, decía que era una realidad que nos quedaba lejos pero que nos duele cerca, ¿no? Y ese es el poder, tal vez, ¿no? De la literatura, lograr ponernos en el lugar del otro, a una realidad que parece tan ajena a la realidad española como es la que se narra en Piñen, pero esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y la fuerza de la literatura como palabra compartida, ¿no? Como territorio común que podemos habitar en diferentes espacios. Entonces, quiero darte las gracias, invitar a todo y a todas a que lean Piñen, que se acerquen a estas historias y nada, otra vez, muchas gracias, Daniela, por tu presencia y sobre todo por haber escrito esta joya que es Piñen. Bueno, Chaltumay, muchas gracias a ustedes. Yo amo el catálogo de las afueras, creo que es precioso. Además, me encanta su nombre, que es tan fronterizo también, pensando en estas identidades más mixturadas. Y bueno, me alegra poder conocerles también por fin. Para mí es hermoso que Piñén viaje por diferentes lugares, manchando todo también. Muchas gracias.